Bien, muchas gracias y encantada de estar aquí. Un honor que nos hayan invitado a la doctora Mabel Segura, al doctor Rijo y a todo el comité organizador por traerme a este interesante evento. Bueno, para mí es apasionante hablar de cápsula endoscópica. Desde que era residente tenía el deseo de poder pues poner en práctica y afortunadamente voy a compartir hoy algunos casos tanto de Sedimat como de Radioclínica. Para esta presentación ningún conflicto de interés. Desde el punto de vista de la agenda, quise dividirla en estos tres acápites, básicamente indicaciones de la videocápsula. Vamos a ver que son muy similares. Las indicaciones en adultos y en niños van a diferir en lo que son los porcentajes. Por ejemplo, en lo que son los pediátricos, mayormente en más de un 65% los representa la enfermedad de Crohn. Y algo muy importante es el reto de tragar la cápsula, tanto para adultos como, por supuesto, para niños, y entendemos que es un punto importante a tratar. Y algo también que es importante mencionar es la retención de la cápsula, que digamos es una de las complicaciones más temidas, tanto para el paciente, para el médico, por supuesto para los padres, ustedes que tienen que tratarlo. Y yo, como soy gastroenteróloga de adulto y estoy en este podio, me voy a dar el lujo al final de que en las conclusiones le haré algunas preguntas a ustedes gastropediatras. Eso es broma. Bueno, a manera de introducción, recordemos que la cápsula endoscópica está vigente desde el año 2001, hay más de 20 años de experiencia utilizando este dispositivo y se han ingerido más de 3 millones de cápsulas endoscópicas a nivel mundial. Altamente sensible en la población pediátrica, donde tiene un alto valor predictivo negativo y muestra una destacada concordancia cuando se compara con estudios de enteroscopía con balón. Desde el año 2003 la FDA le dio aprobación para el uso en mayores de 10 años y esta se extendió a mayores de 2 años a partir del año 2009. En un metaanálisis de más de 864 estudios de videocápsula realizados en niños, se mostró que la enfermedad de Crohn, como dije al inicio, era el resultado diagnóstico más prevalente. Y precisamente revisando este artículo de la Sociedad Española de Gastroenterología y también del grupo joven de GTQ, del grupo del estudio del Crohn y colitis, vemos como, por ejemplo, ellos compararon lo que es el uso de cápsula en adultos, el uso de la cápsula PILCAM de Crohn, que desde el 2017 tiene aval de FDA, y el uso de cápsula en pediatría. Tengo el honor aquí de que pude entrenarme en Pamplona con el doctor Iñaki Fernández, que fue de los que lideró este trabajo. Y realmente, como ven, población pediátrica, más de un 85%, esto fue una encuesta nacional en médicos españoles, y en cuanto a lo que es el seguimiento de la enfermedad de Crohn, tanto para evaluar la respuesta al tratamiento como para evaluar lo que es la recurrencia postquirúrgica, vieron como la cápsula endoscópica pues prevalentemente fue usada en este seguimiento de estos pacientes, donde incluso superó el uso con relación a la población adulta cuando vemos la comparación. Otro metaanálisis en población pediátrica destaca la evaluación de la enfermedad de Crohn del intestino delgado, sospechada o conocida como una de las indicaciones más comunes utilizadas, representando en este metaanálisis un 63%, otro por ciento, aproximadamente un 10%, lo representó el dolor abdominal, la diarrea, como indicaciones. Y bueno, hay que hablar de otras indicaciones que están consensuadas en los diferentes guías y básicamente sumándonos a estas están el dolor abdominal crónico recurrente cuando existe una causa orgánica, estos síndromes poliposos familiares que ustedes tienen el reto de diagnosticarlo, el síndrome de Peutz-Jeghers cuando hay historia de anemia o de verdad presencia de estas máculas hiperpigmentadas en la piel o en las mucosas, los síndromes malabsortivos que ahorita mencionaba la doctora Fernández sobre enteropatía alérgicas, también la enfermedad celíaca, donde el rol básicamente en esos pacientes que expuestos a una dieta de abstención de gluten persisten con hallazgo de sintomatología, los tumores de intestino delgado, por supuesto, donde la clínica y las analíticas son de sumamente importante, la púrpura de Scholen-Henoch, por mencionar, y también en otro tipo de enteropatías relacionadas con fármacos. Este es un video de un paciente nuestro. Como le dije, le iba a compartir algunos casos, también paciente joven, fíjese que de fecha de nacimiento año 95, ya con varios años de evolución de la enfermedad, por las imágenes ven unas úlceras bastante pronunciadas, un aspecto endoscópico característico de la enfermedad de Crohn, donde hay áreas respetadas de mucosa de intestino sana,
Y bueno, ahorita la doctora Gisela hablaba de lo importante de la lactancia materna, yo digo lo importante de poner los infantes a que compartan, ¿verdad?, a que no se tengan como en una cajita de cristal, porque se ha visto que quizás de repente el promover esto pues pueda ayudar en que estas enfermedades inflamatorias intestinales, que cada vez vemos más casos, puedan ir disminuyendo. Pero sabemos que es multifactorial y cuando me dejan de cuidadora de Matías, pues aprovecho y lo pongo a compartir con mi perro. Bueno, entonces, en cuanto a lo que son estudios que respaldan, cuando por ejemplo una colonoscopía es negativa y existe una alta sospecha de enfermedad de Crohn, es importante realizar un estudio de intestino delgado y para esto pues la cápsula endoscópica es fundamental para rastrear. Y de hecho, miren por ejemplo en este algoritmo de un estudio también asiático donde se sospechaba enfermedad de Crohn por analíticas, anemia, elevación de biomarcadores, importante sintomatología, diarrea crónica, dolor abdominal. Estos pacientes, después de una ileocolonoscopía normal, con todos los estándares de calidad que sabemos hay que tomar en cuenta, como decía al inicio la doctora Núñez, y de repente nosotros hacemos estudios de estadiaje, de que no haya compromiso de estenosis. Sabemos que un paciente con esta sintomatología y estos hallazgos clínicos debemos descartar que no haya estenosis. Idealmente en este algoritmo sugerían la enteroTAC o la enteroresonancia magnética. Obviamente si esto fuera normal y el paciente mantiene niveles de calprotectina fecal, lo ideal es hacer pues una cápsula endoscópica. Y si esta fuera normal, pues un paciente que probablemente hay que mantenerlo en una vigilancia cercana. Esto es un caso donde ahorita decía de lo que es importante en el estudio español del seguimiento de los pacientes también con enfermedad inflamatoria intestinal, donde el rol de la cápsula, por ejemplo, este es un paciente también joven, como ven la edad, resulta que tenía ya su segundo biológico, un antiinterleuquina, después de haber pasado por un anti-TNF, tenía una enfermedad anteriormente limitada al esófago y a ileocólica, y ya en su examen de seguimiento por cápsula, no tengo las anteriores, pero había significativa mejoría, apenas una afta en colon y el área esofágica totalmente, decir que es muy raro los casos de enfermedad inflamatoria en superior, pero sí. Estas son las guías tanto americana como europea de gastroenterología con las respectivas indicaciones, resaltando pues la hemorragia gastrointestinal. En la población pediátrica mayormente esta indicación en menores de 8 años, la anemia por deficiencia de hierro, la sospecha de tumores con alta, como ven, recomendación, igual también en la guía americana, y en relación a la enfermedad celíaca, que básicamente es para esos casos refractarios. Ya en el caso de la enfermedad de Crohn, siempre y cuando se descarte estenosis. Obviamente que para el colon, básicamente sería la cápsula de colon que no tenía indicación, a menos que haya imposibilidad de realizarla o practicarla en un niño. Este es otro caso que ya de un paciente pediátrico que nos envió la doctora Fernández, con historia de sospecha de sangrado de intestino medio. Le realizamos la cápsula endoscópica y no había lesiones significativas, algunos red spot, como ven, vellosidades en hilio distal, y realmente esto comprueba que un paciente con una cápsula endoscópica normal no hay necesidad de hacer enteroscopía. Se ha visto que, por ejemplo, un estudio invasivo como una enteroscopía no fuera necesario. Ahí confirmamos lo que decía anteriormente, el valor alto predictivo negativo que tiene la cápsula endoscópica. Y eso es otro caso también que nos dio la doctora Morillo, de un paciente pediátrico con historia de que había meritado transfusiones en la infancia por múltiples sangrados, y el paciente obviamente había que rastrear intestino delgado, y realmente concluimos que lo que hacía sangrar al paciente era la permanente úlcera que tenía en el área de anastomosis, una úlcera crónica. Por lo menos dimos tranquilidad que en intestino delgado no había compromiso. Bien, entonces la videocápsula se encuentra su indicación principal en el estudio de la hemorragia gastrointestinal oscura, sobre todo en pacientes menores de 8 años, y el paciente investigado más joven correspondía justamente a 8 meses y aproximadamente unos 8 a 9 kilogramos de peso, en cuanto a lo que es en esta estadística del Journal de la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición. En cuanto al rol en el sangrado, precisamente en estos algoritmos vemos el rol de la cápsula después de una gastro y colonoscopía normal en un paciente que no tiene ninguna hemorragia masiva. Pues una indicación es hacer la cápsula, decir que si encontramos la posibilidad de hacer la cápsula en las primeras 24 horas, hay mayor posibilidad de que encontremos hallazgo. Ante esa posibilidad, pues podemos proceder
a que si fuera negativo la cápsula, a mantener ese paciente en vigilancia y repetirla potencialmente, y si fuera positiva en hallazgo, pues obviamente ese paciente pasaría a realizarle ya una enteroscopía terapéutica para resolver el punto de sangrado. Este es un video de un paciente que habíamos realizado una cápsula ya aproximadamente más de 48 horas después del sangrado y vieron pasar ahí una importante ectasia que probablemente fue la causa de la hemorragia en ese paciente. Bien, entonces ya ahorita mencioné de la cápsula parentérica que está aprobada el año 2017. Esta cápsula, por ejemplo, el primer estudio que se hizo publicado fue precisamente en población pediátrica, 40 niños de entre 13 y 3.1 años con enfermedad de Crohn conocida que se sometieron a procedimientos comparativos con ileocolonoscopía y protocolizados, por supuesto. Y en el curso de la evaluación de la enfermedad, precisamente esta cápsula trajo importante información sobre lo que era la sensibilidad desde el punto de vista de quiesencia de la enfermedad. A propósito de esta cápsula, no he mencionado, pero normalmente los protocolos para hacer una cápsula endoscópica con 24 horas de dieta líquida, las últimas guías precisamente de nutrición y gastroenterología pediátrica recomiendan máximo unos 25 ml a 40 ml de polietilenglicol por kilogramo de peso en niños, hasta 1 o 2 litros el día antes de realizar la cápsula endoscópica. La idea es que encontremos cuando damos la cápsula que el paciente puede evacuarla ya en la taza del inodoro y se consideraría un estudio completo. Entonces, este esquema de usar polietilenglicol, en el caso de la cápsula de Crohn, que sí se recomienda usar fosfosoda con efecto de promover más, obviamente, la limpieza del colon, se logra unas tasas de finalización del estudio, que cuando podemos ver ya que realmente el paciente eliminó la cápsula, y por supuesto una correcta tasa de excreción. Otra de las indicaciones que mencionamos es los síndromes poliposos, destacar la poliposis adenomatosa familiar, y esta cápsula precisamente ayuda a detectar esos pólipos que están más allá del ligamento de Treis y realmente es altamente sensible. En los casos de Busch-Jaeger, que obviamente deben rastrearte, algunas guías dicen desde los 4 a los 5 años, otras de los 8 o 10 años, empezar a rastrear con hilocolonoscopía. Estos pacientes deben tener vigilancia de 2 a 3 años, sobre todo para detectar pólipos amartomatosos que puedan degenerar. Este es un caso que trae, entre esas misceláneas de indicaciones de la cápsula, están pues la sospecha de parasitosis, de obstrucción también que sabemos con este tipo de parásitos. Esto es un caso que yo publiqué en la revista española de patología digestiva, de precisamente un Ascaris lumbricoide. Fue en un paciente que había sangrado porque usaba antiinflamatorios y antiagregantes. Era un paciente adulto, pero quise traerlo por lo interesante que fue, de hecho lo aceptaron cuando lo mandé. En cuanto a la enfermedad celíaca, sabemos que hay un pico bimodal donde podemos detectar esos cuadros de diarrea crónica con evidencias de que haya anemia en niños, y entonces el rol de la cápsula básicamente es en esos pacientes donde la serología es negativa y la biopsia es positiva y la biopsia no concluyente, por ejemplo. La cápsula nos va a permitir también el diagnóstico en pacientes que son diagnosticados a temprana edad y que siguen con una dieta excluyente del gluten pero que no logran mejorarse, para detectar las complicaciones que son el linfoma de células T intestinal y la yeunitis ulcerosa, que son complicaciones a largo plazo de la enfermedad celíaca. Esta es una paciente donde característicamente ahí vieron en el video lo que es ese patrón de mucosa empedrada y también de festoneado con aplanamiento importante de la superficie de las vellosidades. Y estos son unos casos interesantes también vistos en algunas revistas en infantes, la presencia del síndrome de Nevo azul en un paciente que tenía anemia, un paciente que había hecho una enfermedad de injerto contra el huésped tras un trasplante de médula ósea, y este interesante caso de un paciente con diarrea crónica, anemia, múltiples aftas vistas por la cápsula, y pareciera, dirán, bueno, mucosa sana, afta, un Crohn. Resultó ser ese paciente en el estudio de extensión que era una inmunodeficiencia común variable. Bien, entonces el otro punto es el tragar la cápsula. Sabemos que eso puede ser un poco preocupante por el tamaño de la cápsula. Lo primero que dicen, ¿cuánto? Déjenme ver la cápsula. Bueno, se habla, por ejemplo, en pediatría que tragar la cápsula, igual que en adultos, puede ser algo difícil, a veces porque también el paciente no quiere. A veces pasa esto con los adultos. Dice, yo no quiero tragarme eso. En los niños se habla de una posibilidad de usar lo que se llama la técnica de atenuación, donde se van entrenando a consumir, a enseñarle a tragar estos caramelos blandos, y progresivamente esto puede ir facilitando. Se ha visto niños que han tragado la cápsula incluso en edad preescolar sin ningunos inconvenientes.
La habilidad de ingerir las cápsulas sabemos que debe verse influenciada por lo que es la edad del niño, sus capacidades cognitivas, comprensión y personalidad, asimismo por parte de los padres, y ustedes son expertos con eso, así que yo como gastro de adulto me quito el sombrero con ustedes en ese sentido. Y la idea es que sea como un juego interactivo, por así decirlo, y involucrar pues de modo que el niño no lo vea como algo muy ajeno. Las dimensiones de la cápsula, estamos hablando de que mide aproximadamente entre 26 y 11 milímetros, que es la cápsula de intestino delgado. La de colon es un poquito más grande, y estas son otras marcas de cápsula que básicamente tienen las mismas características. Ya entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente que no se puede o no se va a tragar la cápsula? En nuestra experiencia con ya como gastro de adulta, por ejemplo, este es un paciente con una historia de sangrado gastrointestinal que no se podía deglutir la cápsula, entonces procedimos a hacerle una endoscopía. Ustedes vieron ahí la luz brillante del endoscopio, aquí se ve el píloro. Bueno, se libera la cápsula en la segunda porción del duodeno y esto pues permite que pueda ir avanzando. Hay un dispositivo, eso lo hicimos con una asa de polipectomía, hay un dispositivo destinado para esto que es el CAT Advance. Actualmente no disponemos de él, pero realmente con las asas de polipectomía lo llevamos muy bien. Y los estudios que hay en pediatría, que les voy a presentar ahora, por ejemplo, tampoco más allá de grandes complicaciones. Este es un estudio precisamente en niños, donde comparaban los niños que se tragaban la cápsula con los que se le colocaba endoscópicamente. Está el tema con los que se le coloca endoscópicamente, que tiene el riesgo de tener iatrogenia, un sangrado iatrogénico. Sabemos que tenemos un asa ahí, que a veces el paciente, si no estuviera muy bien dormido, un poco habría que esperar a que el píloro se abra, y eso puede implicar quizá un poquito de trauma, y luego la cápsula ver esa sangre que debemos tomar en cuenta al momento de la lectura. Entonces, pero no hubo grandes complicaciones en cuanto a lo que es la retención de la cápsula. Como ven, a nivel de lo que es gástrico, apenas un caso en el paciente que la ingirió. Bueno, en la época mía quizá no podíamos hablar tanto de esto, pero estoy segura que los ingenieros ópticos israelíes ya estaban inventando la cápsula cuando yo tenía esa edad. Y ese es un sobrinito que, si por lo que yo veo lo están entrenando con dona ya tan rápido, yo creo que en poco tiempo no habrá tanta dificultad para que se traguen la cápsula los pequeños, si van por ese camino como yo veo. Bueno, en un metaanálisis de más de 1000 procedimientos pediátricos de cápsula endoscópica se documentó una retención gástrica en 4 y una retención en intestino delgado en solo 18 pacientes, para un total de solo 2.3%. Se considera retención de la cápsula cuando permanece por más de 14 días en el tracto intestinal. Y les presento aquí un caso de un paciente que lamentablemente pasó más de un mes con la cápsula retenida, pero afortunadamente tras un manejo con esteroides la pudo eliminar. Era una paciente adulta y, como ven, es una estenosis anular, pero milagrosamente era un Crohn. Los esteroides lograron que pudiera salir, pero al mes, y no obtuvo sintomatología. La mayoría de las veces la retención es asintomática, y tenemos el recurso de usar la enteroscopía para extraerla, afortunadamente, con lo cual nos daría ahí esa tranquilidad. La sospecha de enfermedad de Crohn requiere estudios de permeabilidad, en eso estamos claros. Por eso siempre tenemos una consulta con los pacientes antes de colocarle la cápsula, donde indagamos esa posibilidad de riesgo. Y afortunadamente en Sedima yo cuento con la doctora Leni Delgado, que es una radióloga visceral, que con las enteroresonancias, pues ella me da luz verde. Mira, no se te ocurra poner la cápsula a ese paciente. Obviamente en otros países se cuenta con la cápsula de permeabilidad, que es una cápsula de la misma característica que la cápsula endoscópica. La diferencia es que tiene en los dos extremos vario, y puede luego darse el seguimiento con radiología, si por ejemplo se quedara. Es raro que pueda pasar, pero también puede haber retención de esta cápsula. Una cápsula que se evacúa de esa manera, pues contraindica administrar la cápsula. Si se libera íntegra, sí se le puede dar al paciente. Y en cuanto a la cápsula endoscópica, la retención, como vemos aquí, disminuyó cuando previamente se le realizó el adecuado screening de estenosis al paciente, por enterotag o por enterresonancia. Eso pone al paciente presto a estar listo para ingerir la cápsula. Ahí otra vez en su Arturo haciendo de la de él. En cuanto a la enfermedad de Crohn definida, la sospechada es de un 2.6, y en los pacientes que tienen neoplasia la retención es de 2.1. Obviamente otro dispositivo de colocar la cápsula es estas red o mallas, pero en mi práctica normalmente lo hago con una asa de polipectomía. En cuanto a este riesgo, pues por eso es importante hacer la enterorresonancia para detectar estenosis a tiempo. Este estudio comparó, por ejemplo, los grados de retención en diferentes patologías, y como ven, las más altas aquí fue aproximadamente más, la tasa de retención
tuvo más que ver con enfermedad de Crohn, como ven ahí. Bien, en cuanto a la otra alerta o warning que da el fabricante es paciente que se vaya a hacer una resonancia magnética, o sea, que tenga la cápsula, no debe realizarla hasta que no haya evacuado la cápsula. Y obviamente la contraindicación absoluta es pseudoobstrucción o sospecha de obstrucción. Las demás son contraindicaciones relativas. Le había dicho que le tenía algunas preguntas para la parte final. La evidencia a lo largo de los más de 20 años de utilización de la videocápsula demuestra que es un método seguro en pediatría. Yo creo que sí. En sospecha de enfermedad de Crohn es útil tanto para el diagnóstico como para el estudio de la extensión y la respuesta al tratamiento. También que sí. Ante la imposibilidad de la deglución, la cápsula endoscópica puede introducirse mediante endoscopía con anestesia general. También de acuerdo. Y la retención se define como permanencia de más de 2 semanas de la cápsula endoscópica. Y afortunadamente la mayoría de las veces es asintomática. Finalmente, todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos, eso dijo Walt Disney, y los invito a la caminata que siempre hacemos a propósito de pacientes con enfermedad inflamatoria.